Una madre se preguntaba cómo su hijo pudo ser víctima de aquel accidente que le costó la vida. Mientras lloraba decía: ¿será posible que Dios me haya hecho para luego tener que sufrir esto? Esa es la pregunta de muchos y de muchas personas que no tienen una explicación. Como dice el himnólogo Juan Romero, ¿por qué, Señor, por qué? Hay tantas preguntas sin respuestas en esta vida. Esta señora de la cual hablamos se preguntaba por qué. Ver a su hijo sufrir, llorar o morir. ¿Para qué me hiciste, Señor? ¿Para qué me diste este hijo? Para luego quitármelo. Su amiga más querida, que la escuchaba, se le acercó y poniendo sus manos sobre sus hombros y con toda la gran ternura de su corazón, le dijo: hija mía, Dios no te ha hecho todavía, te está haciendo, y el dolor es el mejor de sus instrumentos en sus manos, en la difícil operación de hacer a cada una de sus criaturas. Amigos y hermanos, parece una bofetada a nuestro prestigio, a nuestra estima. Parece como si nos sacaran la base y cayésemos al piso, como si nos desplomásemos. Es que no te han hecho todavía. ¿Por qué me has hecho para el sufrimiento?, nos preguntamos nosotros. ¿Por qué me hiciste para el dolor? Y creo que pregunta semejante se hacía también Job. Y se hace usted, y me hago yo. Y nos hacemos una cantidad de personas que a veces no pensamos antes de hablar. Y cuando sentimos el flagelo, el golpe, la punzada de la vida, porque amigos queridos, la vida tiene sus puñales, la vida tiene sus estocadas, la vida tiene sus malos ratos. Cuando sentimos esos momentos, esos túneles, esos pasajes oscuros por los cuales tenemos que pasar, a veces nos hacemos la pregunta de aquella señora: ¿para qué me hiciste, Señor, si tenía que pasar por aquí? ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué me diste a mi hijo para luego quitármelo? Entonces la respuesta, el consejo de su amiga es tan atinado para ella como para nosotros. Hijo mío, fulano de tal, Dios no te ha hecho todavía, te está haciendo. El dolor es el mejor de los instrumentos en las manos de Dios. Es como si el barro hablara. Es como si la arcilla que está siendo domada con agua y con piedras hablara y le dijera al alfarero: ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me tuerces? ¿Por qué me ablandas? ¿Por qué me golpeas? Es que te estoy haciendo. Cuando nosotros sentimos el dolor, cuando sentimos la nostalgia, cuando sentimos la necesidad, cuando sentimos el sufrimiento, cuando sentimos que las lágrimas brotan por nuestros párpados y corren por nuestra mejilla, cuando sentimos la imagen del dolor que se avecina, debemos recordar que el proceso no ha terminado. Todavía estamos inmersos en medio de una vorágine incomprensible para nosotros. Todavía no podemos descifrar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los elementos que están interviniendo en nuestra moldeación o en la forma de moldearnos a nosotros. Todavía no entendemos por qué. No lo hemos entendido, pero yo pienso que vamos a entenderlo. Vamos a entenderlo cuando comprendamos que no lo entendemos. ¿Cuánto nos falta todavía para estar hechos? Para que la obra, para que el instrumento, para que el trabajo termine. Habrá algunos que por no estar capacitados para resistir la profunda herida del dolor, están muy a la zaga de aquellos que, por haber aprendido a sufrir, aceptan la voluntad de Dios
y esperan la llegada de un día cuando ya no preguntarán por qué. Ya todo se habrá iluminado y comprenderán que tanto el dolor como la alegría son parte de los planes del buen Padre Celestial, del buen Creador, del buen Señor que nos ama y que nos moldea. A veces sentimos el sufrimiento y no descubrimos que detrás del sufrimiento está la bendición, está la dicha, está la satisfacción de saber que Dios ha trabajado en mi vida. A veces solamente nos detenemos a pensar por qué Dios me hizo, me permitió tal momento tan amargo. Sencillamente porque esa era una pastilla. ¿No ha tomado usted algunas medicinas que quisiera devolverla? ¿No ha pasado usted por procesos médicos que usted quisiera nunca haber tenido que pasar? Pero ¿no piensa usted que si no hubiese pasado por ese proceso médico, no estuviera vivo? ¿No sabe usted que si no le extirpan el tumor que tenía, ya usted tuviera su habitación segura en el cementerio? ¿No sabe usted que al pasar por el dolor de la cirugía, están reparando su cuerpo para que viva mejor, para que sea más saludable y pueda disfrutar de la vida? ¿No cree usted que Dios también es cirujano y que corta y que su trabajo a veces duele y que al quitarnos las arrugas, al moldear nuestro carácter nos duele porque son hábitos, son costumbres que traemos desde niños y que no queremos dejar y que no queremos abandonar y que queremos mantener nuestro prestigio en alto, nuestro nombre, nuestro orgullo? Yo soy fulana o fulano de tal, el hijo de fulano, y que nadie debe humillarme, pero Dios quiere que te humilles. Nadie debe contradecirme, pero Dios quiere que lo aprendas. Y nadie tiene que sacarme de aquí o ponerme allí, pero Dios quiere que lo haga. ¿No sabes tú que tú no te ciñes, te ciñe otro? ¿No sabes tú que por encima de tu cabeza está quien te hizo? ¿No sabes tú que debes ser instrumento de prueba de Dios? ¿No sabes tú que Dios te ama y que te está conduciendo por este sendero de dolor, por esta senda tortuosa y llena de espinas, para llevarte al mar de cristal, para llevarte a las calles de oro, para llevarte al momento de paz inextinguible, de paz verdadera, de tranquilidad y de gozo de verdad? Alguien que pensaba en este mismo sentido oró y en su oración decía: Señor, no hay respuesta a mi grito, pero me basta saber que estoy en tus manos. Aunque no lo comprendo, a ti me entrego. Amén. Y Amado Nervo en unos de sus párrafos decía: qué maternal su regazo, y qué bonita y qué tierna. Su boca nos dirá con voz baja la respuesta de los porqués angustiosos que torturan la existencia. Amigos, hermanos, es la comprensión del que conoce a Dios. Es la dimensión, el nivel espiritual de aquel que llega a conocer un poquito de Dios. En su parte humana, en su estado humano, y para darnos a entender a nosotros la situación por la cual estaba pasando el Jesús de la tierra, se registra en el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Salmo fue escrito cientos de años antes, pero esta es la cuarta palabra de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amigo, yo creo que esta es la pregunta que más se escucha.
Yo creo que esta es la inquietud más palpitante de toda la época del mundo. ¿Por qué? A cada instante nos preguntamos, a cada instante la escuchamos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué? Hay tantos porqués. ¿Por qué está usted escuchándonos? ¿Por qué usted no se ha convertido al Evangelio? ¿Por qué usted no busca a Dios? ¿Por qué usted no ora más? Yo creo que si respondemos a estos últimos ¿por qué?, vamos a entender los otros. ¿Por qué yo no me acerco a Dios? Si me acerco a Dios entenderé los por qué. A Juan el Bautista, encarcelado, un hombre de Dios, un hombre cuyo nacimiento había sido anunciado por el ángel, le llega la noticia de los hechos milagrosos de Cristo. Envió 2 de sus discípulos a preguntarle en su nombre: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba preso, estaba en una cárcel, había sido maltratado, estaba estrujado, golpeado, torturado en una cárcel. Y yo me imagino que él también se preguntó ¿por qué? ¿Por qué el rey, el gobernador, me trae aquí, me maltrata si yo nada le he hecho? ¿Por qué tú me tienes aquí? ¿Por qué el Señor permite que este incircunciso impío me maltrate? ¿Por qué Dios le permite a este hijo del diablo que destruya mi vida? Y entonces antes, él pregunta ¿por qué Jesús? Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el otro? Son preguntas. Jesús no contestó ni con sí ni con no. Realizó milagros en el momento y le dijo a los enviados: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Estamos frente a lo que se dice y a lo que se calla. En lo que se dice se encubren interrogantes, los mismos que se implican en lo que se calla. El Bautista es el hombre que dice y el hombre que calla. Encerrado en la oscura celda de su prisión, se preguntaba: si es cierto que realizas tantas obras milagrosas, ¿por qué me dejas que sufra por la maldad de un hombre como Herodes? ¿Quién podría explicarle a Juan su sufrimiento? ¿Qué había hecho Juan? Predicar el Evangelio, anunciar que detrás de él venía uno más poderoso que él. Sin embargo, está preso y mal preso. Entonces, ¿por qué Jesús no interviene? ¿Por qué Jesús, que está haciendo milagros, rompiendo cadenas, libertando cautivos, sanando enfermos, reprendiendo demonios, no viene y le da una manito a Juan? ¿Quién podría explicarle eso a Juan? ¿Quién podría darle respuesta a un hombre que sufre? ¿Quién podría contestar satisfactoriamente a su porqué? Amigos, si eran difíciles los golpes aplicados por Herodes a Juan el Bautista, creo que mucho más dolía aquella aparente indiferencia de Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos oyentes, hay cosas en la vida que nunca llegaremos a entender, que nunca llegaremos a dominar. Hay cosas que vamos a morir con ellas. Pero aunque no lo logremos, aunque no lleguemos a ese nivel de conocimiento tan alto, podemos superarlas. Sin entenderla, podemos superarlas. Juan Wesley, el predicador inglés famoso, se encontró un día con un hombre profundamente desalentado a causa de las grandes pruebas a que le había sometido Dios. El gran predicador hacía todo lo posible por hacerle comprender a este hombre la situación, pero era en vano. Nada podían sus razonamientos. Luego alcanzó a ver una vaca que alzaba el pescuezo y miraba por encima de la muralla. ¿Sabes?, le dijo el predicador al hombre. ¿Sabes por qué esa vaca mira por encima de la muralla?
ante la respuesta negativa del hombre, Wesley le dijo: sencillamente porque no puede mirar a través de la pared. Ya que no podemos penetrar a través de esa espesa niebla del dolor, querido hermano o amigo, ya que no podemos ver, ya que no podemos incursionar en los arcanos divinos, en los profundos misterios de la vida, ya que no podemos entender por qué sufre la gente, ya por qué no podemos entender todas las razones por qué sentimos dolor, o por qué mi hijo se comporta así, o por qué mi esposa o mi esposo me maltrata, o por qué nadie me entiende, o por qué nadie me comprende, por qué nadie me ama, ya que no puedo entender tantas cosas en la vida. Alcemos nuestra mirada hacia el más allá y tratemos de buscar, como dice el salmista en el Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, gloria a su nombre. Yo no tengo que entender por qué. Yo tengo que recibir las bendiciones de Dios. Yo no tengo que tener una explicación para cada paso en la vida, pero sí puedo buscar el auxilio divino sin entender los por qué. Más allá de la infinidad, aleluya, gracias damos al Señor, porque nosotros podemos entender, podemos tener la capacidad para por lo menos oír la voz de Dios, y a través o por encima de la pared, por encima de los problemas, por encima de las dificultades, nosotros poder clamar a Él. Y no solamente poder clamar a Él, sino recibir respuesta contundente, real, efectiva, que traen solución a la vida. Dirá usted, pero yo sigo aparentemente con el problema, sigue ahí. El asunto no siempre tiene que ver con que el problema desaparezca. El asunto es que yo pueda vivir en paz encima del problema, que yo resuelva mi problema, que yo sienta tranquilidad en mi vida. Cuando usted confía en Dios, ya llegó la respuesta. Usted te está pidiendo por tal vez alguna deuda que tiene. Usted dice, bueno, tengo algún problema con una persona. Y usted dice, pero el problema sigue, la persona está ahí. Bueno, la persona está ahí, pero ya usted tiene la solución en la mano. Ya usted vive en paz con Dios y ya usted no se mortifica porque ya usted puso su caso en las manos del Señor. Tenemos que aprender a respondernos nosotros mismos nuestros por qué y saber que no podemos penetrar la pared, pero debemos y podemos perfectamente mirar por encima de ella. Y ya para finalizar, podemos recordar perfectamente el caso del patriarca Job, que podríamos decir que el libro entero de Job es un porqué, un largo porqué, profundo porqué. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué esto tiene que ser así? Y a veces nuestra vida se convierte en un largo porqué. Todo lo preguntamos, todo queremos saber por qué ocurre, la naturaleza de todas las cosas. Pero Job, el hombre que se pregunta el por qué, el varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no pierde su integridad porque no entienda por qué. No puede comprender, pero tiene la certeza de que a la postre, al final, todo terminará bien. Lo que sus ojos no ven ahora, lo verán después. Y así fue. Su fe se fortaleció y aquel Dios que él solo conocía de oídas, se convirtió en el Dios de la experiencia. Capítulo 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Porque llegará un día cuando el velo del misterio se va a descorrer
el velo del misterioso velo del sufrimiento, el sufrimiento del dolor humano, será corrido. Y entonces no seguiremos preguntando por qué, no seguiremos cuestionando. Entonces disfrutaremos la presencia y el favor divino que son por la eternidad. Amigo y hermano, regocíjese en la fe de Jesucristo. Marche adelante y no pregunte por qué. Entienda que ya Cristo en la cruz pagó el precio, resolvió tu problema, quitó tu culpa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Y por esa razón, tú y yo somos salvos, somos libres. Que Dios te bendiga.